Para seguir con dinámica vamos a ver la diferencia entre peso y masa. El peso es una fuerza, ¿sí? Por más que la llamemos de otra forma, el peso no es más que una fuerza. ¿Qué fuerza es? Es la fuerza con la que la Tierra atrae los objetos debido a la gravedad. La masa, en cambio, se define como una cantidad de materia. O sea, la materia es todo lo que nos forma, lo que forma los objetos. Entonces, masa, la definición de masa es cantidad de materia, mientras que la fuerza con la que la gravedad atrae los cuerpos es lo que llamamos peso. Bueno, ¿cómo se calcula el peso? El peso se calcula como la masa multiplicado por la gravedad, porque estamos ante la influencia de la gravedad. La masa la vamos a medir en kilogramos o la vamos a medir en gramos, como ya habíamos visto en los ejercicios anteriores. La masa, kilogramos o gramos. En el caso de que estamos en el sistema, usando el sistema MKS, que es el que queremos usar siempre, metros, kilos y segundos, vamos a usar principalmente esta unidad. Pero en la vida cotidiana decimos gramos, kilogramos, miligramos. El peso, como es una fuerza, la vamos a medir en newtons, ¿sí? El peso, entonces, supongamos que yo quiero saber cuánto es mi peso. Peso, entonces, en la vida cotidiana decimos peso en kilos, pero acá en física el peso no va en kilos, el peso va a ir en newtons. Entonces, supongamos que tengo un objeto de una masa de 8 kilos. Yo lo multiplico por la gravedad, que la redondeamos a 10 metros sobre segundos al cuadrado, y esto me va a dar un peso de 8 por 10, 80 newtons. ¿Sí? El peso entonces va a ir en unidades de fuerza porque no es más que una fuerza. Entonces, si yo tengo una masa de 8 kilos, estoy teniendo un peso de 80 newtons. Ahora, otra cosa importante a distinguir es que la masa no depende de la gravedad. La masa es simplemente... Siempre, si yo tengo 8 kilos, va a ser 8 kilos y va a ser 8 kilos en la Tierra, en la Luna, en Júpiter, en cualquier lugar del universo, en el vacío, donde no hay gravedad. La masa vale lo mismo en cualquier lugar del universo, ¿sí? Entonces la masa difiere del peso por eso. Ahora, el peso, como depende de la gravedad, el valor del peso va a variar, depende en qué planeta esté, o si estoy en el espacio, si no hay gravedad. En la Tierra la gravedad es de 10, pero si me dicen un ejercicio, por ejemplo, en la Luna, donde la gravedad es un sexto de lo que es en la Tierra, o sea, es 6 veces menor, el peso es menor, ¿sí? Y por eso se puede ver, si ven un video del espacio, los de los astronautas como flotando en la Luna, porque el peso se sentiría menor. Bueno, esa es la primera gran diferencia. Después, entonces, conceptual y que la masa es constante, el peso no, dependiendo de la acción de la gravedad, va a tener un valor u otro. Después, ¿en qué otras unidades podemos medir el peso? A veces hablan de kilogramos de fuerza, ¿sí? Otra unidad, que esa unidad es del sistema que se llama técnico. Un kilogramo fuerza equivale a 9,8 newtons, o sea que es aproximadamente 10 newtons. Si yo tengo que hacer, yo digo por ejemplo, tengo un objeto que pesa 8 kilogramos de fuerza, quiere decir que yo lo tengo que multiplicar por 10 para llevarlo a newtons. 8 kilogramos de fuerza serían 80 newtons. ¿Por qué nos importa esta unidad? Porque es con la que vamos a trabajar en los ejercicios. Porque el newton se forma de kilogramo y metros sobre segundo al cuadrado, que son unidades del MKS, que son las que siempre usamos. Entonces es más conveniente siempre trabajar en newton. Se puede algunos ejercicios hacer con kilogramos fuerza, pero no es lo indicado. Para poder simplificar las unidades y todo, lo vamos a pasar a newton. Entonces haces una regla de 3. Supongamos que tengo que pasar 70 newtons a kilogramo fuerza. Bueno, haces 1 kilogramo fuerza, son 10 newtons, 70 newtons
X, 70 por 1,70 dividido 10, 7 kilogramos fuerza. ¿Sí? La unidad kilogramo fuerza tiene que ver con el kilogramo de masa, o sea, por ejemplo, una masa de 8 kilogramos va a tener una fuerza de 8 kilogramos fuerza, que sería otra forma de decirla, o 80 newtons. Bueno, entonces esto es conceptual porque ahora vamos a ver ejercicios donde vamos a necesitar, donde nos va a aparecer la fuerza peso, vamos a necesitar calcularla y tenerla en cuenta. Vamos a ver los de plano inclinado. Voy a empezar con este ejemplo. Un plano inclinado es como una rampa, ¿sí? Este es el suelo, tengo un ángulo y esta caja va a estar apoyada acá. ¿Qué pasa si yo apoyo una caja de esta forma? Esta caja seguramente, si no hay rozamiento que la detenga, si no se queda como atascada en esa superficie, va a bajar, va a tender a bajar. Entonces yo lo que quiero saber acá es qué aceleración adquiere la caja, cuya masa es de 2 kilos, si desciende por un plano inclinado de 20 grados respecto del suelo. Siempre el ángulo es respecto del suelo. Y en dos opciones. La opción A es que si no hay rozamiento y la opción B si hay rozamiento. Bueno, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Siempre el diagrama de cuerpo libre. Voy a dibujar esa caja, me la voy a imaginar que está sola. ¿Qué fuerzas dijimos que actuaban? El peso. Y el peso era la fuerza con la que la Tierra atrae los objetos. La fuerza peso va siempre hacia el centro de la Tierra, perpendicular al suelo. O sea, este es el suelo, corta al suelo, va hacia el centro de la Tierra. Ahora, ojo, porque la normal no va en estos casos de plano contraria al peso, sino que va perpendicular o cortando al plano inclinado. O sea que la normal, si el plano está acá, la normal viene así, porque la normal es la fuerza que hace la superficie sobre mi objeto. Entonces tenemos peso hacia el centro de la Tierra, normal cortando a mi plano inclinado que estaría acá, ¿no es cierto? Podemos imaginar el plano está acá, perpendicular, cortando a 90 grados, la normal. Ahora, ¿qué pasa con esa fuerza peso? La fuerza peso la tengo que descomponer, al igual que hice en el ejemplo anterior, en dos pesos, en peso en X y en peso en Y. Peso en Y es el que va a ir en la misma dirección que la normal, pero sentido contrario. Peso en Y va a ir acá y ese va a ser el que se anula con la normal y hace que en esta dirección no haya movimiento. La caja no va a estar rebotando y saltando para acá, solo se va a mover para abajo. ¿Por qué se va a mover para abajo? Por el peso en X. El peso en X va a empujar esto para abajo y va a hacer que la caja caiga. Entonces, este peso está formado por estas dos componentes del peso. Peso en X y peso en Y. Peso en Y se va con la normal. La que me va, la fuerza acá que hace que baje esto es el peso en X. Bueno, ¿cómo puedo calcular ese peso en X? Primero tengo que calcular el peso y después descomponerla. Las fórmulas que tenemos que usar acá son, bueno, el peso es la masa por gravedad, eso ya lo habíamos dicho, y después, así como habíamos descompuesto con seno y con coseno a la fuerza, cuando estemos en un plano inclinado, por cómo son los ángulos y todo un análisis matemático, sale que el peso en X lo vamos a calcular como el peso total, el que yo calcule así, multiplicado por el seno del ángulo. Y si necesito el peso en Y, por alguna razón, el peso total multiplicado por el coseno del ángulo. Ojo porque acá en pesos son al revés las fórmulas. Las otras que di eran en X coseno y en Y seno. Ahora es al revés, solo para peso. Bueno, entonces calculemos cuánto vale ese peso en X que hace que esto caiga. Porque yo lo que quiero saber es la aceleración. Entonces, mi razonamiento tiene que ser así. Bueno, quiero saber la aceleración, ¿de dónde la saco? La fórmula básica, que la suma de todas las fuerzas es la masa por la aceleración. ¿Qué fuerzas actúan acá? La fuerza es el peso en X. Dijimos que el peso es una fuerza. Tengo que poner la masa y despejar la aceleración. Ahora necesito poner acá el peso en X, porque el peso en X lo puedo calcular, la masa la tengo y esto es lo que yo quiero saber, la aceleración. ¿De dónde entonces voy a sacar el peso en X? Primero calculemos el peso. Peso, lo pusimos acá, peso es masa por gravedad, la masa era de 2 kilos y la gravedad es de 10 metros sobre segundos al cuadrado.
Entonces el peso que tiene este objeto es de 20 newtons. 20 newtons es esta P, ¿sí? Esta es la de 20 newtons, pero yo quiero saber esto, el peso en X. Entonces, ¿qué hago? Peso en X es ese peso, los 20 newtons, multiplicado por el seno del ángulo, que es el seno de 20 grados. Y ahí voy a sacar cuánto vale mi peso en X. Entonces hacemos 20 por el seno de 20 grados. 20, toqué cualquier cosa, 20 por seno de 20. Seno 6,84. Bueno, entonces peso en X, 6,84 newtons. Vengo acá y en peso en X, la fuerza que está actuando, 6,84 newtons. Masa era de 2 kilos. Y ahí voy a poder sacar qué aceleración adquiere. La masa pasa dividiendo. 6,84 newtons dividido 2 kilos es la aceleración. Y ahí hago 6,84 dividido 2, que sería 3,42 metros sobre segundos al cuadrado. Esa es la aceleración. Bueno, hasta ahí lo que hice es el A, que yo calculé cuánto vale la aceleración en el plano inclinado, ¿sí? Esto cayendo debido al peso en X, sin rozamiento. La primera parte era si no había rozamiento. Ahora veamos qué pasa si el rozamiento es de 30 newtons. ¿Qué le voy a agregar? Mi ejercicio en realidad va a ser casi el mismo. Pero yo a este diagrama de cuerpo libre le voy a agregar ahora la fuerza de rozamiento. Y la fuerza de rozamiento se opone al movimiento. Entonces, ¿para dónde voy a agregar esa fuerza de rozamiento? Para el lado contrario. Fuerza de rozamiento. O algunos le ponen ROS de rozamiento. El símbolo no importa. Lo importante es que va en sentido contrario al movimiento. Si mi cuerpo va para abajo, la fuerza de rozamiento tendería a que no baje ese cuerpo. Incluso la fuerza de rozamiento podría ser tan grande que este cuerpo se quede ahí y no baje. Si la fuerza de rozamiento fuese mayor que el peso, esto no acelera porque lo retiene al cuerpo ahí. Pero en este caso vamos a ver que no, porque la fuerza de rozamiento es de... Sí, bueno, este caso es justamente, la fuerza de rozamiento es de 30 newtons y mi peso en X es de 6,84. Hay más rozamiento que peso. Ahí no tendríamos aceleración en este caso. Sino que el cuerpo tendería a quedarse en el lugar, ¿sí? Entonces, si el rozamiento es de 30 newtons, ¿qué tendría que hacer? Bueno, donde pongo sumatoria de las fuerzas, tengo que poner el peso en X que me lo tira para abajo, que serían los que ya habíamos calculado acá, 6,84 newtons, menos el rozamiento, que es de 30 newtons, es igual a la masa por la aceleración. El peso en X era 6,84 newtons, me olvidé de ponerlo, menos 30 newtons es igual a la masa, que eran los 2 kilos, por la aceleración. Y si yo acá hago la cuenta, esto me daría negativo, ¿sí? Me estaría dando un valor negativo. Hago 6,84 menos 30. Tendría una fuerza de menos 23, una fuerza resultante de menos 23,16. Esto lo divido por los 2 kilos. Y ahí saco la aceleración. Haces esto dividido 2 y me da una aceleración negativa de menos 11. ¿Qué significado tendría esta aceleración? Y que el cuerpo en este caso no está cayendo, sino que está como quieto acá o yendo para el otro lado porque el rozamiento me lo tira para allá. Hay más rozamiento que el peso que me lo está tirando para abajo. Bueno, vamos a otro ejemplo. En el ejemplo 2 tenemos un cuerpo que es de 30 kilos, pero ahora lo vamos a empujar hacia arriba. Para que esto suba, tengo que empujarlo porque no va a subir solo por su peso. Tengo que hacerle una fuerza. Entonces un cuerpo de 30 kilos es empujado hacia arriba con una fuerza F. Esto. Si hay una fuerza de rozamiento de 70 kilogramos fuerza, ¿cuál es el valor de la fuerza F para que la aceleración que adquiere el cuerpo sea de 2 metros sobre segundos al cuadrado? Bueno,
¿qué tenemos que hacer? Siempre nos vamos a basar en esta fórmula. Suma de las fuerzas que actúan es la masa por la aceleración. Vamos a poner los datos y despejar. Primero, diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Diagrama de cuerpo libre, hago mi cuerpo y qué fuerzas van a actuar. El peso siempre hacia el centro de la Tierra. La normal, perpendicular al plano inclinado. Ese peso lo descompongo en peso en X, que hace que esto baje, y peso en Y, que se anula con la normal. ¿Qué otra fuerza actúa? Acá hay una fuerza F que me lo va a tirar para este lado, ¿sí? Me lo va a hacer subir. Y el peso me lo va a hacer bajar. No, en esta dirección no hay movimiento porque se anula peso con la normal. Voy a plantear mi fórmula. Suma de las fuerzas. Para un lado voy a considerar positivo y para el otro negativo. Eso depende del sistema de referencias que yo tome. Puedo tomar positivo para acá o para acá. Voy a tomar, en este caso, positivo para arriba porque estoy yendo para allá. Para la dirección a que voy a tomar positivo y negativo voy a tomar para abajo. Entonces, la fuerza F sería positiva menos el peso en X, que sería negativo. Esa es la suma de las fuerzas. Igual a la masa por la aceleración. Y ahí voy a poner los datos que me digan. Yo quiero saber cuánto vale esa fuerza F. ¿Qué fuerza hay que hacer? No sé. Tengo que restarle el peso en X. Y fíjate que la masa la tengo, y que es de 30 kilos, y la aceleración la tengo. O sea que lo que yo necesito es ahora sacar el peso en X y despejar esa fuerza. ¿Qué fuerza tengo que hacer para que esto acelere a 2 metros sobre segundos al cuadrado? Entonces, para el peso lo tengo que descomponer. Acá me dicen que la masa es de 30 kilos. ¿Sí? Y me estaba olvidando que hay rozamiento también acá. Hay rozamiento de 70 kilogramos fuerza. También lo tengo que hacer. ¿Para dónde va a ir el rozamiento acá? El rozamiento va a ir contrario a mi movimiento. Si mi movimiento es para arriba, el rozamiento va a ir para abajo. También tenemos entonces, para el mismo lado que peso en X, una fuerza de rozamiento. Entonces acá todavía le tengo que agregar menos fuerza de rozamiento. Es lo mismo en qué parte se le agregue, lo importante es el signo. La fuerza de rozamiento es negativa. La fuerza F tira para arriba es positiva, le pongo un más, y el peso en X es negativo. Bueno, si no habría rozamiento es como lo puse antes, como acá me había olvidado que había rozamiento, se la voy a tener que, esa fuerza de rozamiento va a ser negativa según el sistema que yo elegí. Bueno, la fuerza de rozamiento es de 70 kilogramos fuerza, pero para poder poner acá que voy a poner todo en newton, la voy a pasar a newtons. Dijimos que 1 kilogramo fuerza lo tomábamos como 10 newtons. Si son 70 kilogramos fuerza, serían 70 por 10, 700 newtons. ¿Sí? Esa es entonces la fuerza de rozamiento que tenemos. Entonces, menos 700 newtons. La fuerza F es la que yo quiero saber. El peso en X lo voy a calcular. Calculo el peso. Siempre para calcular el peso en X necesito calcular el peso. Peso masa por gravedad. La masa era de 30 kilos. La multiplico por 10, que es la gravedad. Y el peso me da 30 por 10, 300 newtons. Ese es el peso total. Pero para saber el peso en X, ¿qué es lo que tenía que hacer? Multiplicar a esos 300 newtons por el seno del ángulo. Y el ángulo era 35 grados. Entonces hacemos esa cuenta, 300 por el seno de 35. Nos da 172,07. 172 podemos poner. Peso en X, 172 newtons. Bueno, entonces vengo acá y pongo. Tengo la fuerza de rozamiento negativa, ¿sí? Porque se opone a mi movimiento. La fuerza F, que es la que yo quiero saber con cuánta fuerza tengo que tirar, positiva, porque para este lado puse positivo. El peso me lo tira para acá, negativo, me dio peso en X, 172 newtons. Eso tiene que ser igual a la masa por la aceleración. La masa eran los 30 kilos
Y la aceleración me decía que yo quiero que adquiera una aceleración de 2 metros sobre segundos al cuadrado. $30 por 2 sería 60. Estas unidades dijimos que formaban newtons. Y ahora tengo que despejar acá. ¿Sí? Tengo que dejar la F sola y esto pasarlo para el otro lado. Bueno, lo voy a seguir copiando. Dejo la F y tengo 60 newtons. Este 172 lo paso positivo. Y este 700 lo paso positivo. Y esto me va a dar la fuerza F que yo tengo que hacer para que esa caja adquiera esa aceleración. Entonces tenemos 60, le sumamos 172 y le sumamos 700. Nos da una fuerza de 932 newtons. ¿Sí? Bueno, entonces en este ejercicio es para que vean que esta es la fórmula base. Yo sé que la suma de todas las fuerzas que actúen es la masa por la aceleración. Me puede faltar la aceleración, me puede faltar la masa, me puede faltar una de las fuerzas. Yo para cada ejemplo voy a poner acá todas las fuerzas que actúen en mi ejemplo. En este caso, ¿qué fuerzas actúan? El peso, que la descompongo en X y en Y, la fuerza F y el rozamiento. Si no hay rozamiento, no lo ponemos. Acá había rozamiento. Me armo para dónde tiran las fuerzas. Dije, bueno, para arriba va a ser positivo. Entonces la fuerza F es positiva y las otras dos son negativas. Pongo los valores y lo único que no sé es la fuerza F. Y ahí voy a despejar. Multiplico acá, paso las otras cosas que están restando sumando. Me da que la fuerza que yo tengo que hacer para que esto se acelere es esta fuerza. Quiere decir que si yo tiro con esa fuerza, voy a estar venciendo a la fuerza de rozamiento y a la fuerza peso y voy a lograr esa aceleración de 2 metros por cada segundo al cuadrado.